Hola a todos, mi nombre es Daniel Morejudo y este vídeo está relacionado con el anteproyecto de la asignatura Gestión de Proyectos de la Universidad Politécnica de Madrid. El grupo estaba formado por Aide Pérez, por Javier Monzón y por mí. En la sociedad existen grupos marginales que necesitan atención y apoyo del resto. Por lo general, los cambios repercuten directamente en ellos, puesto que son muy sensibles tanto a los factores económicos, medioambientales, técnicos y sociales. Debemos tener en cuenta que estamos hablando de personas discapacitadas, enfermas o sin recursos, y que debido a esta situación están expuestos a las decisiones del resto de la sociedad. Para intentar mejorar los servicios sociales prestados, nuestro grupo ha trabajado y pensado diferentes ideas, permitiendo un trato más eficiente y personalizado de la persona. Aunque sabemos que es un grupo que no va a conseguir beneficios económicos, nos hemos centrado en los beneficios sociales. Existen numerosos grupos de ayuda especializados para grupos marginales, pero ninguno llega a donde pretendemos llegar, que es la creación de una pulsera que mediante NFC pueda traspasar todos los datos a un dispositivo del enfermero y tenga todo su historial médico para una atención personalizada. Además, posee GPS, lo que permite la localización del individuo en caso de que se produjera algún problema. Teníamos tres alternativas aparte de esta, de la pulsera NFC GPS. Una era domiciliar un comedor social, pero era una idea muy fría, ya que los individuos no tendrían trato personal, sino que sería una máquina a la que sirviera toda la comida. La otra era personalizar una máquina que te expendiera una ficha con tu menú diario, ya que poseería tus datos y sería capaz de saber que debes comer cada día. Y por último, era una aplicación móvil, pero esta tenía un problema, ya que normalmente no van a tener un smartphone o van a disponer de datos para poder reservar los albergues. Ahora voy a realizar el estudio de la viabilidad comercial. El cliente está localizado por GPS, tiene una atención rápida y mejora la imagen de la empresa, ya que es una atención personalizada y el producto vendría empaquetado y tendría un coste de 100 euros que sería pagado por el Estado. También estudiamos la viabilidad tecnológica, que tiene las debilidades de la pérdida o el mal uso del producto, fortalezas, que es una localización muy rápida y un servicio muy personalizado. Las amenazas pueden ser las copias o las mejoras de la competencia, y las oportunidades, el aumento del colectivo, desgraciadamente, debido a la crisis. También vamos a estudiar la viabilidad financiera. Tenemos un presupuesto inicial para todo el proyecto de 155.000 euros, un valor residual que hemos estimado prácticamente nulo y una duración de 23 años. A continuación explicaré un poco cómo se dividen estos 23 años y qué se realizará en cada uno de ellos. Por lo tanto, tenemos un flujo de caja de 38.863 euros, con cobros de 470.000, pagos de 182.500 y un impuesto de 0,25. Por lo tanto, el plazo de recuperación es 2,62 años, un poco alto, aunque teniendo en cuenta que es un proyecto de 23 años, está muy bien. Valor actual neto de 144.661 euros y un índice de rentabilidad de 1,93. Además, la tasa interna de rendimiento es de un 45%. Como he dicho, estos datos los veremos a continuación en una tabla. Tenemos tres fases. Una fase de 3 años, que sería la creación, y en la que invertiremos 100.000 euros. Una segunda fase de 10 años, en la que se venderá el producto y se seguirá produciendo. Y una última de 10 años, que lo que se hará es mantenimiento de las pulseras y intentar mejorar si hubiera algún fallo. Por lo tanto, como podemos observar en la tabla de pagos y de cobros, tenemos los sueldos de los empleados, que a los que pagaríamos, un alquiler de almacén, que es donde fabricaríamos las pulseras y las almacenaríamos, y el pago de material y de transporte una vez haya finalizado y comience la venta y el mantenimiento. Los pagos, como ya he dicho antes, tenemos la venta de las pulseras
que sería abonado por el Estado, más subvenciones para el desarrollo de este producto por parte del Estado y luego ya el mantenimiento. Por lo tanto, vemos que es un flujo de caja positivo y 100% rentable. El diagrama de tareas y subtareas estará formado por dos fases. Una primera fase, que es la de creación, y estará formada por una fase de diseño y otra fase de fabricación. Una vez acabe el diseño, comenzará la fabricación del producto. La fase de diseño es muy importante porque es la base hacia un buen producto. La fase de venta tiene dos tareas, una de distribución del producto y otra de tarea comercial. La tarea comercial va a tener subtareas de marketing que nos va a permitir cada 6 meses renovar una publicidad que permita vender este producto. Y ya por último tenemos la programación de las actividades, que como he dicho, una fase de creación de 3 años. Luego tenemos dentro de esa fase de creación la tarea de diseño y de fabricación. Como podemos visualizar, hasta que no termina la tarea de diseño no puede empezar la de fabricación. Y por último tenemos una fase de venta en la que nos encargamos de la distribución, que es durante los 10 siguientes años, y la tarea comercial, otros 10 años, lógicamente, y la de marketing, que va a ser una tarea periódica hasta que termine el proyecto el 25 de febrero de 2027. Esto ha sido todo, muchas gracias.